Evangelio según San Mateo capítulo 14, versículo del 22 al 36. Inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía allí solo. La barca en tanto estaba ya muy lejos de tierra y las olas la golpeaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: «¡Es un fantasma!», y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: «¡Ánimo! No teman, soy yo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua». Jesús les dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Al instante, Jesús extendió la mano y lo agarró, diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado?». Subieron a la barca y cesó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, desembarcaron en Genezaret. Los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús y comunicaron la noticia por toda la región, así que le trajeron a todos los enfermos. Le rogaban que los dejara tocar al menos el fleco de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron totalmente sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en este texto bíblico el Señor Jesús nos está llamando a la oración, porque por medio de ella estamos más en comunión con Dios, y así lo podemos ir conociendo más, y nuestra fe se puede acrecentar más y más. Cuando nosotros conocemos más a Dios, nosotros podemos creer más, confiar más y esperar más. Muchas veces somos como Pedro, porque él al igual tenía una fe inmadura, y así nosotros a veces creemos que tenemos una fe grande, poderosa, y que nada nos puede tambalear. Pero igual que Pedro, hermanos, Pedro sabía nadar, Pedro no se iba a ahogar, pero sin embargo estamos hablando de que en ese momento Pedro se sintió perdido. Por eso le dijo: «Sálvame, porque me hundo, tengo miedo». Igual nosotros, hermanos, cuando nosotros le decimos a Dios: «Señor, aquí estoy, déjame hacer tu voluntad, aquí estoy». Y cuando Jesús nos llama y nos empezamos a soltar de las cosas materiales, empezamos a caminar, empezamos a sentir como Pedro el viento, empezamos a sentir el miedo. Entonces ahí donde muchas veces nos hundimos, pero por falta de fe. Y muchas veces eso quiere decir que también estamos falta de oración. Entonces nosotros debemos de poner la fe en Dios plena. Y si miren, les vamos a presentar aquí el Catecismo de la Santa Iglesia. En el numeral 150 nos dice: «La fe ante todo es una adhesión personal del hombre a Dios. Es al mismo tiempo e inseparablemente el asentamiento libre a todo la verdad que Dios ha revelado. Es en cuanto a adhesión personal a Dios y asentamiento a la verdad que Él ha revelado. La fe cristiana difiere de la fe una persona humana. Es justo y bueno confiar totalmente en Dios y creer absolutamente lo que Él dice. Sería vano y errado poner una fe semejante en una criatura». Entonces aquí el Señor nos está diciendo bien claro: nosotros no podemos poner la fe en lo creado, sino en el Creador, en el Señor, al 100%. En Dios nada es cerrado, y sin Dios todo es vano. De la misma manera, cuando Dios nos dice hombres de poca fe, es porque Dios no es que nos esté diciendo algo malo, al contrario, nos está insistiendo para que nosotros volvamos a Dios, con Dios y con la fuerza de Dios.
De la misma manera, el día de hoy estamos celebrando a San Aprenato de Nápoles. Fue bautizado por San Pedro y catequizado. Fue el primer obispo de Nápoles, consagrado por el mismo San Pedro. Él construyó el oratorio de Santa María del Principio y también fundó la iglesia de San Pedro en Arán. Entonces Dios nos llama para ser esos discípulos, para llenarnos de Él. Por eso insiste y insiste en que no tengamos poca fe, que seamos esos siervos, servidores de Dios, fuertes y valientes. Entonces, en esta mañana les deseo una bendita día y les hablo su hermana en Cristo, Juana Linares, servidora de la Renovación Carismática Católica de la Diócesis de Venice. Amén.